Buenos días, bendiciones, amén. Buenos días, Buenos hermana. días, Dios la bendiga. Buenos días. Gloria, bendecida. Buenos días. Buenos días, en victoria. Amén. Dios le bendiga. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, damos gloria a Dios. Gloria a Dios, porque, bueno, como guerreros estamos ahí activos, activos. Bueno, le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que siga ministrando nuestro corazón. Y a la hermana oradora. Bienvenida, mi hermana. Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos. Les bendigo. Los guerreros que están conectados ya, activos allí, para la gloria del Señor. Bueno, otro día más para glorificar el nombre de Dios. Y una de las formas con que glorificamos, o como glorificamos el nombre del Señor, es conectándonos cada mañana a la escuela de guerreros. Amén. Un día más para capacitarnos como esos guerreros. Y bueno, una de las cosas que el Señor nos viene enseñando en esta escuela, mira, desde que empezamos, de la primera temporada, pero más en este libro de Benny, es que, hermano, como dice Zacarías 4:6, no es pues con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Amén. O sea, debemos saber y entender que usted y yo, como guerrero, necesitamos al Espíritu Santo. Y más allá de eso, necesitamos hacerle un lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, bueno, ahora la pregunta que abro, pues, para que usted vaya allí reflexionando en todo lo que es este tiempo de la escuela de guerrero. Eh, ¿Será que, o sea, para los que estamos conectados acá, será que en realidad tenemos un lugar preparado para él? O sea, desde que lo recibimos, nos hemos asegurado de preparar un lugar para que él lo ocupe. En este capítulo 9, ¿verdad? Nos habla un lugar para el espíritu. Y bueno, el autor, Benny Hinn, él empieza relatando, y me llama la atención porque lo hace en casi todos los capítulos. Y él viene y empieza hablando de que, bueno, de que el enemigo y todo se ha encargado de que nosotros no veamos al espíritu o los creyentes no vean al espíritu como una persona, ¿ve? Pero aquí lo que estamos conectados, los guerreros, sabemos que ya él se nos ha presentado como persona. Hermano, se nos ha presentado de distintas formas. Debemos saber que este libro viene a afirmar algún conocimiento y también viene a darnos una visión más amplia de lo que es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Según la experiencia de Beni, pero también nosotros como guerreros, yo sé que tenemos cada uno de nosotros una experiencia. ¿Ve? Entonces, eh, vemos con más claridad más las cosas, oye, una revelación gloriosa de parte del Señor a la vida de este ministro que también están siendo reveladas a nuestras vidas. Amén. Entonces, empieza y hace énfasis nuevamente que el enemigo se ha encargado de hacerle creer a los cristianos que el espíritu no es una persona y va permeando la fe y ha querido hacer ver que el espíritu, hacer el espíritu más como algo que como alguien. ¿Ves? Y sí, muchas personas, eso lo estudiamos ya en varios capítulos atrás, que las personas muchas veces tienen la confusión de o que es una paloma, o que es un candelabro, o que es esto y esto, pero ya nosotros sabemos que es una persona, una amable persona que está dispuesto a ayudarnos, a consolarnos, a guiarnos, oye, a empoderarnos en él. Amén. Entonces, vemos también, como dice que sobre los cánticos incluso, esto ya lo habíamos aprendido, creo que en el libro de Rick Powell, de que
habían algunos cánticos incluso que decían, Señor, yo quiero más de ti, ¿ver? Más de ti. Y él dice que, bueno, allí que eso no era bíblico, que el Espíritu, o sea, nosotros tenemos que decirle al Espíritu, toma más posesión de mí. Y generalmente sí, ciertamente vemos tantos cánticos, quiero más de ti, ¿ves? Pero ahora nosotros debemos saber que es, toma, Espíritu Santo, ven y toma más de mí, toma más posesión de mí, de este cuerpo. Amén. Entonces, el cual le pertenece a Él, por cierto. El Espíritu no se rinde a nosotros, nosotros nos rendimos al Espíritu. ¿Ve? Tenemos que tener esta posición clara, aunque sí sé que la tiene. Dice, es necesario que, bueno, que usted y yo le demos un lugar al Espíritu Santo, hermano. Fue idea de Dios que la iglesia estuviera viva y brillante. En Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi no, perdón, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Esto ha sido también, yo recuerdo, bueno, y todavía sigue, pero yo me metía, por ejemplo, en TikTok a escuchar los reels de cada uno de Juan Carlos Harrigan, de Yesenia Ten y todo esto. Y hermano, me salían si se quieren, unas publicaciones o unos TikTok todo diabólico allí, criticando las lenguas del espíritu y otras cosas de barbaridades, que de verdad que si la persona es nuevo creyente y no tiene cierta convicción, pues tiende a confundirse, ¿ve? A decir que eso no es del espíritu, que la gente porque se caía y tal cosa. O sea, una campaña diabólica contra las manifestaciones del espíritu. Pero yo digo, bueno, Señor, ¿por qué? Porque el enemigo se quiere encargar y él sabe, pues, de que él es el poder de la Trinidad. Amén. Entonces, en Beni surge una pregunta, como quizás en usted y yo también puede surgir, o ha surgido quizás. Es que dice que si el Espíritu Santo fue enviado para dar poder, ¿ves? Porque ya hay versículos pues que lo contatan, que él fue enviado para dar poder a los cristianos y para que vivamos una vida victoriosa. ¿Por qué hay tantos desanimados y derrotados? Y sí, ciertamente, hermano, hay muchas veces desánimo y hay victorias que no hemos alcanzado. ¿Por qué será esto? Habla de vida de cristianos con muchos problemas inimaginables. Sí, hermano, estamos hablando de cristianos que constantemente, sí, tenemos problemas, unos más grandes, otros más allí llevadero. Y entonces dice, en la bancarrota espiritual, ¿ve? Y dice, y puede ser que vengan pequeños problemas a nosotros, pero esos pequeños problemas, entonces de esos pequeños problemas tienden a emerger grandes, o sea, unos Goliat, o sea, unos gigantes, pues. Entonces, si el Espíritu vino a darnos poder, ¿por qué entonces podemos nosotros, el problema más grande que el Señor o que Dios? ¿Por qué ponemos los problemas más grandes que Dios? Porque sí, muchas veces, hermano, pareciera o nosotros vemos el problema más grande que el Señor. ¿Ve? Cuando el Señor dice, más fuerte, más mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, una de las cosas que, que él se hacía, pues, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está el gozo? Amén. Y sí, yo muchas veces me hice esta pregunta y no sé si usted se la ha hecho, usted que está oyendo allí. ¿Ve? Muchas veces en situaciones yo decía, Señor, ¿qué pasa? Como
el mensaje de ayer. Eso es todo lo que tiene, o sea, prácticamente, yo una vez le pregunté al Señor, ¿esto es todo lo que tienes para mí? ¿O qué pasa en esta área? Porque yo no percibo o no se está manifestando esa vida en abundancia que tú has ofrecido para mí, ese poder, el bienestar, la victoria, ¿ves? Porque estoy tan acá, tan allá. Y sí, yo me la preguntaba en mi vida, amén. Y muchas veces me las pregunto por otras personas, así como hace el ministro acá, ¿ves? O sea, ¿por qué tengo que, o sea, yo hubo un tiempo, hermano, que pasé de prueba y yo, bueno, María Magdalena y yo, ¿ves? Hasta que en el nombre del Señor, bueno, me levanté, fui entendiendo muchas cosas, el Espíritu me fue ayudando porque fue Él, una palabra oportuna en cada momento, y dale, y me levantaba, y yo escuchaba su voz, amén. Pero es eso, empecé en ese tiempo a tener una relación y una comunión, intimidad con el Espíritu. O sea, quiere decir que en nuestras vidas puede haber episodios de desánimo, no voy a decir que permanente, pues, episodio de desánimos y episodio de derrotas porque simplemente no estamos teniendo una debida relación, comunión, intimidad con el Espíritu. Amén. Y no lo estamos viendo como en realidad lo tenemos que ver, como una persona, como la tercera persona de la Trinidad. Dice, ¿quién tiene el poder? Dice, ¿por qué la iglesia primitiva tenía tanto poder y ahora vemos tan poco? ¿Ve? Pero ¿qué vemos, hermano? Que en la iglesia primitiva, por ejemplo, en el caso de los apóstoles, tenían una relación íntima con el Espíritu. Estaban tan llenos del Espíritu. Pero ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Dice, una persona, o sea, y hablaba y hacía ejemplo, este ministro, de que, oye, un pecador a veces recibe más de Satanás de lo que nosotros, sus hijos, podemos recibir del Padre. ¿Ve? Y sí, porque ellos también le aplican a la fe. Ellos también. Eso lo hablamos, creo que en uno de los audios de Kissinger. ¿Ve? Que ellos también usan la palabra. Ellos también tienen su medida de fe. ¿Ve? Y aunque el enemigo no tiene el poder que tiene Dios, sino una pequeña fracción, entonces dice aquí que esa pequeña fracción, si tú la utilizas al 100%, entonces se convierte en algo poderoso. ¿Ve? Entonces él decía, una persona que usa el 100% de una fracción muy pequeña tiene más poder. Esto es tremendo, hermano. ¿Ve? Esto es tremendo. Que alguien que puede tocar la energía del universo, pero ni siquiera lo intenta. ¿Ve? O sea, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que es el poder, ¿verdad? El poder, hermano, muchas veces ni intentamos tener una relación con Él, que Él es el que nos garantiza, ¿ve? Todas las cosas. Él es el que nos garantiza el éxito, la victoria, ¿ve? El caminar con pasos firmes. Amén. Entonces, dice, eso a mí me impactó, eso a mí me impactó. O sea, que mira, más hace el que quiere que el que puede, pues. ¿No han escuchado eso? ¿Ah? ¿Han escuchado eso, hermano? Aló. Amén. Han Amén, Amén. amén. Amén, amén. Sí, más hace Amén. el que quiere que el que puede, ¿ve? Porque aquí él dice, mira, el que tiene una pequeña, muy pequeña fracción, pero utilizada al 100%, entonces logrará más que el que en realidad tiene mucho y ni siquiera intenta, ni siquiera intenta. Esto me llamó mucha reflexión. Entonces dice, ya va, un poquito por acá. Ajá, dice, es tiempo de ejercitar el poder de Dios Todopoderoso. Esa puede ser una de nuestras fallas, que no estamos ejercitando el poder de Dios Todopoderoso. Necesitamos saber que Dios es más grande que cualquier demonio y que solo con una palabra de Jesús destruye al enemigo. ¿Ve? Y él hacía énfasis aquí de que solo un ángel de Dios puede atar a Satanás en los abismos. ¿Ve? Que Dios no es un Dios débil, Dios es un Dios fuerte. Más bien dice la palabra, diga al débil fuerte soy.
pero cuando somos fuertes porque lo somos en Él. Pero dice que Dios no es débil, pero que su pueblo sí. ¿Ve? Y es tremendo leer esto, porque sí, hermano, cuando vemos, entonces sí, sí hay algo de eso, sí hay algo de eso aún. Por eso el Señor viene a recalcar estos No se temas. oye bien, hermana, disculpe. Por eso es que el Señor se viene a... Ahora, ¿me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Yo lo Amén, oigo. te escucha. Amén, amén. Amén, si se escucha bien. A lo mejor, hermana Zulay, es su señal. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos por las señales y las conexiones, amén, para que sea fluida en el nombre de Jesús. Quebrantamos la oposición en esta hora. Entonces, dice, la causa de ver una iglesia en derrota es consecuencia de la ignorancia hacia la tercera persona de la Trinidad. Y bueno, si hay derrota en nuestras vidas, no es para, como dice el pastor, para autolatigarnos ni nada. Esto es maravilloso lo que está haciendo el Señor con nosotros, porque esto es como que, mira, ve, vamos a revisar porque plenamente tenemos, ciertamente tenemos una vida en abundancia que vivir, la cual Dios nos prometió, Jesús nos prometió. Amén. Pero hay uno que constantemente se está encargando de tratar de robar, de destruir y de matarnos. Amén. Porque es lo que quieren matarnos, hermano. Pero, vuelvo y repito, hay uno mayor y más poderoso y más fuerte. Entonces, dice que la causa, pues, es la ignorancia de la tercera persona de la Trinidad. Creo que firmemente en mi experiencia y en todas las cosas, no he visto más gloria porque no he buscado o no he, como quien dice, ciertamente terminado de conocer la tercera persona de la Trinidad, aunque nunca quizás la terminaremos de conocer, porque es como que él siempre tiene más para dar, tiene más, te sorprende, hace esto, hace el otro, ¿ve? Entonces, dice, habla de una receta para romper el yugo de la esclavitud. ¿Ve? Y Dios sabe qué es lo que necesita para levantar las cargas pesadas en tu vida y en la mía. Amén. Dice Isaías 10:27. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, o sea, de nuestros hombros, hermano, y su yugo eh, a tu servir, el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea que lo que nosotros necesitamos para que se rompa el yugo de la esclavitud se llama unción. Amén. Dice también, o sea, él hacía énfasis o citaba acá, que, oye, que en los cultos un hombre levantó un cántico, un coro, el rey vive, creo que es. Entonces él dice que ok, fino, aplaudía a la gente y esto y el otro. Pero entonces después, creo que en el culto de la noche, una dama, una hermana también se levantó y cantó el mismo coro. Pero él dice que había algo diferente. Y él dice, y ese algo diferente era la unción. ¿Ve? Él dice que no se necesita tanto discernimiento para saber cuando una persona tiene unción o no. Una hermana ayer predicaba el grupo de esa, así, que la unción es como la propaganda ese, por el aroma yo lo sé. Claro, ciertamente uno sabe, hermano, cuando una persona tiene relación con Dios, esa intimidad, esa comunión, eso se manifiesta. Amén. Entonces él dice, cuando Billy Graham dio el mensaje y enseguida empezó a predicar, que el mensaje se llamaba Cristo, enseguida él entendió y vio y notó que estaba hablando un hombre que tenía relación con Dios. Amén. O sea, que la unción, eso hermano no se puede, hay uno que los tratan de fingir, ¿ve? Pero por más que lo finjamos, ¿ve? La unción hace la diferencia. La unción hace la diferencia. Amén. Puede ser algún cántico, quizás, y esto es, por ejemplo, me hablaba, por ejemplo, de los adoradores. Muchas veces buscamos voces excelentes, afinadas, en el tono adecuado, no está mal, hermano,
no está mal, porque debemos capacitarnos para hacer todas las cosas con excelencia, como para Dios. Amén. Y no para los hombres. Pero aquí vemos un ejemplo claro. ¿Ve? Un hombre que sí cantaba en el tono perfecto y todo esto, pero que le faltaba unción. Pero una mujer con una voz, él decía una voz nasal, una voz nasal, quizás un poco ronca, chillona, qué sé yo, pero tenía algo. Y decía, tenía algo especial y eso se llamaba unción. Y esto permitía que todo su desperfecto o todas sus cositas por allí, su voz nasal, mira, la unción cubría todo eso. ¿Ves? Qué glorioso todo esto. Sí, porque la unción viene a arroparte. Entonces no se ve, se perfecciona todo. ¿Ves? Eso al igual al predicador, con el predicador y todo lo que hagamos en Dios. Amén. Necesitamos procurar la unción. ¿Y dónde se consigue la unción? Teniendo relación, intimidad, comunión con la tercera persona de la Trinidad, con el Espíritu Santo. Dice, debemos, pues, sabemos que hay un yugo de opresión, el cual ha sido puesto por el enemigo. Pero qué lindo el Señor que dice en Mateo 11:30. Mira, ve, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. O sea, la unción, acaso de la unción se rompe el yugo. Y el yugo que nosotros debemos procurar es del Señor, que es fácil. Y la carga, la del Señor, que es ligera. Nosotros le entregamos la carga pesada al Señor, ¿ve? Y Él nos da su carga, que es ligera. Dice, el yugo opresor puede ser roto por el Espíritu, no solo por un momento, no es una solución temporal, Él se queda con nosotros. Y Él hacía también, Él decía allí, y esto sí ciertamente quizás lo vemos o los hemos experimentado en algún tiempo de nuestra vida. Él decía un servicio glorioso, oye, donde se derramó el Espíritu y todas estas cosas, y oye, y él iba directo a su casa, pues con su esposa y todo esto y el otro, pero recibió una llamada de un hombre que había estado en el servicio y le dijo que, oye, que prácticamente, pues parafraseando, que no sabía qué hacer con su vida ni a quién ir. Y muchas veces, hermano, tenemos servicios gloriosos, pero cuando llegamos a la casa, igual no sabemos qué hacer o no hemos entendido a quién acudir. Amén. No hemos entendido quién nos va a ayudar o quién nos consuela o quién es el que va a hacer las cosas posibles en nuestra vida. Amén. Dice, ya va, vamos a citar por acá. Dice, o sea, la solución no es temporal. El Espíritu de Dios llega a nuestra vida para siempre, para quedarse, no para solucionarnos temporalmente en un servicio de celebración y sentirnos bien, que se fue el problema ahí a causa de la unción allí, y entonces dejamos al Espíritu, dejamos la unción allí y nos venimos a la casa con el mismo problema, igual sin saber qué hacer, cómo resolver. Amén. Él está con nosotros en todo tiempo. Dice en Dice, la unción hace la diferencia. Se puede notar cuando una persona tiene comunión con el Espíritu y cuando no. La unción siempre ha sido una función del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito para que podamos proclamar el mensaje con poder? Dice en Isaías, ya le dice por acá. En Isaías 61, ¿verdad? El Espíritu del Señor, ya este versículo muchos de nosotros no lo sabemos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Amén. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Y esto es tan maravilloso que nuestro Señor también, pues, nos lo dice nos proclama, pues, esto en el Nuevo Testamento.
Amén. Entonces dice, para entender al Espíritu Santo nunca se nos debe olvidar que Él es Dios. Él es Dios. ¿Ve? O sea, creo que si tenemos esto claro, hermano, estamos hechos. ¿Ve? Para entender tenemos que saber que Él es Dios. Él es el Dios, el Espíritu. Es el poder de la creación. Él le daba un ejemplo, por ejemplo, en Job, que el Señor, pues el Padre daba una orden y Él ya la estaba haciendo aquí en la tierra. Amén. Él es el que se encarga de realizar la obra. ¿Ve? Si queremos que la unción del Espíritu vaya en crecimiento, porque muchas veces hoy en estos días se acercaba una señora y decía, no, yo quiero crecer espiritualmente, quiero avanzar espiritualmente. Y entonces leyendo aquí, bueno, aquí está una respuesta parecida a la que yo le di. Si queremos que la unción del Espíritu vaya en crecimiento en nuestras vidas, debemos tener entendimiento de quién es Él. Primero, de quién es Él, ¿ve? Cómo opera Él y cómo podemos entrar en comunión. Y sí, ciertamente, también, como decía una hermana ayer, muchas veces no sabemos tener comunión con el Espíritu. Hermano, ¿y cómo usted va a decir eso? Sí, hermano. Muchas veces no sabemos cómo tener comunión con Él, cómo entrar en su presencia, cómo buscar el Espíritu. ¿Ve? Cómo buscar el Espíritu. Porque simplemente no se nos ha revelado ciertamente, porque podemos decir, es una persona, es esto, ajá, pero se te ha revelado, o sea, se nos ha revelado, es la cuestión, porque cuando se nos revela, entonces la cuestión es distinta. Entonces, si empezamos a verlo como debemos verlo, empezamos a entender cómo opera, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo opera. Amén. Entonces, ¿y cómo podemos entrar en su comunión? El Espíritu Santo no fue enviado solo para hacernos sentir bien, aunque Él dice que es una de las partes que sí, fue enviado para sentirnos bien, pero no solo para eso. ¿Ve? Él es mucho más, dice, tiene igualdad en la deidad, no es menor ni mayor, no, todos son iguales, todas las personas de la Trinidad son iguales. Amén. Hay igualdad, pues, hay igualdad y merece adoración al igual que el Padre y el Hijo. Amén. Dice, y hace una comparación de que nuestro crecimiento tiene que ser igual al de un árbol de roble, alimentado y nutrido. ¿Sí? El Señor ciertamente en la Biblia nos compara con árboles. Amén. Y aquí Él también dice, debemos recibir ese alimento nutrido porque si no, no vamos a crecer. Y esto lo recibimos es del Espíritu. ¿Verdad? Dice, ¿qué hacer después? Y esto me daba risa, ¿no? Porque él decía que un hombre se le acercaba y le decía, oye, ven y gracias por presentarme al Espíritu. Gracias por presentarme al Espíritu. Y este y el otro. Y él le dice, ay, ¿y desde ahí qué ha pasado? Y el hombre que se palideció y dijo, bueno, bueno, no, bueno, solo te doy las gracias por habérmelo presentado, pero hasta ahí, ¿ve? Entonces él decía, wow, qué tremendo, ¿ve? Que él quisiera que cuando él presentara el Espíritu Santo de Dios, que todos tuviéramos una reacción así como tuvo Ben y Gil, ¿ve? Es que se encerró a escudriñar la palabra, allí tenía hambre y sed de su presencia. Mira, pasaba horas, horas y horas anhelando y esperando lo que él sabía que el Espíritu tenía para él. Y dice que, bueno, que lo que tomó años, el Espíritu revelándose, nosotros somos beneficiados hoy. Nosotros somos privilegiados, que lo estamos recibiendo día a día aquí en esta escuela de guerreros. Hay que alabar el nombre del Señor, hermano. El nombre del Señor, porque hay personas que ciertamente también han pagado un precio para que hoy por hoy nosotros quizás, no es que se nos haga más fácil, sino que nosotros entendamos muchas cosas más, o muchas otras cosas más. Amén. Porque sabemos que cada quien tiene que tener su relación con el Espíritu y que cada quien tiene también, así como este hombre, mira, Susan, Gabriela, la hermana Samantha y cada uno de los que están conectados aquí en esta escuela deben también tener tanta experiencia como como Rick Howard, como Kathy Kuhlman para escribir un libro y mucho más. Amén. Entonces,
Dice, la unción solo viene de un encuentro personal privado con el Espíritu y eso crece con la amistad. O sea, que nada más no es un encuentro personal ni privado, sino que eso tiene que ir en aumento, amén, en crecimiento, con una amistad, con la comunicación diaria en todo momento al Espíritu. Y esto ya lo hemos hablado muchas veces, se le tiene que involucrar en todo, hermano, y todo es en todo. ¿Ve? En todo lo que vamos a hacer. Entonces, todo es todo. Dormir, comer, cómo visto, cómo lo hago, a dónde voy, si es el tiempo, no es el tiempo, ayúdame. ¿Ve? Amén. Entonces, dice la comunicación que solo cada uno de nosotros debemos establecer. Dice, el verdadero crecimiento espiritual vendrá cuando o sea, cuando entendamos que Él realmente es Dios. O sea, Él hace mucho énfasis en esto, ¿ves? Porque muchas veces, no sé si inconscientemente marcamos diferencia. Yo, por ejemplo, me identificaba mucho, era con la persona de Jesús, y yo creo que esto nos pasa a todos. Y aún por hoy las adoraciones de Jesús me quebrantan tanto y me conecto rápidamente. Pero desde que empecé a estudiar ahora lo que es la tercera persona de la Trinidad, ahí voy adorándole, poniendo adoraciones del Espíritu, ¿ves? Para ir allí, porque dice que nuestra relación va en crecimiento. O sea que de lo que hemos vivido cada uno de nosotros, todavía falta más y mucho más. Amén. Dice que el Espíritu no es un siervo de Cristo, porque él dice que, bueno, hasta un libro con este nombre, pues se encontró. Y dice que él es el líder del cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. El Espíritu es el Padre de Jesús. Cuando yo leía esto, a mí en verdad se me partía un poquito la cabeza. Pero ya después que la Escritura, porque la Escritura viene a afirmar, ¿ve? Y a darte claridad también. Amén. Que fue el Espíritu que vino sobre María. Bueno, y ciertamente uno va leyendo ya el desarrollo del libro, y bueno, sí, y dice, el Espíritu ama lo que ha creado. Él amaba a Jesús, tenía cuidado de Jesús, así igual que a ti y a mí nos ama. Y él desea profundamente estar allí abrazándonos, consolándonos, ayudándonos y prestándonos su ayuda, pues, constante, hermano, y en todo tiempo. Dice, el Espíritu Santo es el contacto entre las dos personalidades, el Padre y el Hijo. ¿Ve? Dice, ahí vemos cómo él hace unos ejemplos, ¿verdad? De cuando el padre llama, levanta el teléfono y dice, Espíritu Santo, ajá, y el Espíritu Santo, ajá, Padre, tal cosa. Bueno, dile a Jesús tal cosa. O sea, es un ejemplo claro y esto en verdad que me dio muchísimo más claridad aún, porque todavía tenemos allí, como quien dice, cosas que ciertamente no están claras en nuestra vida y que no se nos han revelado. Amén. Pero ahí él hace un ejemplo claro y dice que él es el contacto, pues él es el cordón umbilical que une a Cristo al Padre. ¡Wow! Tremendo. Y él es el cordón que nos une a nosotros también. Amén. O sea, él es ahí, él está allí. Amén. Dice, el Espíritu, Jesús, en su conocimiento revelado, no operaba sin la voz del Espíritu y él no se movía a menos que el Espíritu Santo se moviera con él. Yo decía, ay Señor, ay papá. Yo decía, me falta bastante porque aún me quiero mover, ¿ve? Aún me quiero mover sin que esa vocecita me diga, dale, ¿ve? Y aún, ¿ve? Dice Jesús que Jesús en su conocimiento revelado, él no hacía nada sin escuchar la voz del Espíritu. ¿Cuántos en esta mañana reflexionan sobre esto? Ciertamente estamos esperando la voz del Espíritu para, 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 para hacer las cosas,
para movernos, para tomar decisiones. ¿Ve? Wow, debemos llegar al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A esa dependencia, a esa total dependencia del Espíritu, la cual nos va a garantizar, ¿verdad? Que no vivamos desanimados ni en derrota, sino de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén. Jesús dependía del Espíritu. Él era el cordón umbilical de Cristo al Padre. Gracias al poder del Espíritu Santo fue que Jesús completó la obra. Por eso él se presentó por medio del Espíritu. Y él hablaba allí de que si Jesús podía pecar y esto, y caer en tentación y todo esto. Y bueno, puede caber la posibilidad porque él estaba en un cuerpo humano. Pero esto me habla también a mí de que así como él ayudó a Jesús a completar la obra, él también quiere ayudarnos, ¿ve? A completar la obra que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. Amén. Él es el único que nos puede ayudar, porque Jesús lo logró por medio del Espíritu. Por eso fue que Él se presentó por medio del Espíritu. Dice, aún Jesús dependía del Espíritu para que lo levantara de las garras de la muerte. Eso está en Romanos 11:8. En Romanos 8:11, perdón. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el, el que levantó de los muertos a Jesucristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él también, hermano, él también nos levantará a nosotros. Amén. Podemos poner nuestra esperanza en Él. Él quiere que ponamos nuestra esperanza en Él. Amén. Hay igualdad, nuevamente dice, en las personas de la Trinidad. Cada miembro tiene propósito. El Padre tiene un propósito, el Jesús tiene un propósito y el Espíritu tiene un propósito. Y tienen características únicas. Amén. Tienen características únicas. Son iguales en poder. Los tres son Dios. Amén. Lo que debemos llevarnos hoy, hermano, en esta mañana, en esta escuela de guerreros, ¿ve? Lo que debemos llevarnos hoy es que el espíritu no es débil, no, para nada. No es inmaduro, no es incapaz de hablar por sí mismo. Que Él es victoria, Él es glorioso, debemos adorarlo. Entonces, nos conviene tener un lugar preparado para Él, porque ciertamente el Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y para mí, siempre lo ha tenido, ¿ves? Eso nos lo dice también en Jeremías, pensamiento de bien y no de mal, de paz tiene el Señor para con nosotros, para darnos el fin que esperamos, ¿ves? Esto es parte del plan del Señor, amén. Dice, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo estamos reconociendo? ¿Ves? Dice, eh, o cómo lo reconocemos. Es tan fácil, ¿ves? Esa vocecita, ya habíamos hablado de esa vocecita, ¿ven? Que retumba dentro de nosotros, que escuchamos, ¿ves? Yo sé que todos los que estamos aquí hemos escuchado esa vocecita, advirtiéndonos, diciéndonos, ¿ves? Él decía ahí, por ejemplo, para no has orado hoy, no has leído la palabra, pero es también el que te guía cuando oras, ¿ves? Yo en estos días oraba por mi hija y oraba por mi nieto, pues. Y yo empecé a orar por Adrián, se llama mi nieto. Y yo empecé a orar por él, Señor, yo no sé qué. Y oraba por todo su cuerpo. Oraba por todo su cuerpito y sus extremidades y todo eso, por su cerebro, por esto. Y agarré y entonces, y dije, Señor, y entonces me vino bulbo raquídeo. Y yo, bulbo raquídeo. Bueno, Señor, por su bulbo raquídeo y todas estas cosas. Sé que fue el Espíritu. Porque sí, ciertamente, no es que soy una experta en la anatomía del cuerpo, pero no había pasado, ni es una palabra que yo frecuentemente use. ¿Me explico? Cuando vino bulbo raquídeo a mi mente, yo dije, gracias, Espíritu de Dios. Sí, porque Él es el que nos guía y nos va diciendo. Recuerden, Él es el que sabe todas las cosas. Amén. Él es el que sabe todas las cosas. Entonces, esa vocecita que te dice, hey, lo hiciste mal, hey, te pa, oye, épale, ¿qué te pasa?
no te ha ayudado en otras ocasiones, esta no va a ser la excepción. Amén. Esa vocecita que te alerta. Amén. Dice, ¿cómo la reconocemos? ¿Mm? Muchas veces cuando nos vamos a quedar dormidos también, allí el Señor Él se glorifica, el Espíritu Santo. Cuando estamos allí en ya vamos a entrar ahí entre dormido y despierto. He escuchado muchas personas que incluso también me ha sucedido. ¿Ve? Él nos anhela, hermano. Él anhela que le conozcamos. ¿Ve? Debemos en esta mañana reflexionar y responder entonces la pregunta que comencé al principio. Ciertamente le hemos hecho un lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Le hemos preparado ese lugar en el cual Él quiere habitar, ¿ve? En el cual Él quiere estar allí, glorificándose, ¿ve? Amén. En, yo voy a citar acá, en el libro de Juan 7:38, ya se lo cito ya, denme un chance. Estamos en vivo y en directo. Ajá, 7:38. Ya. 7, ajá, 7:38. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Era Jesús. El que cree en Jesús, desde su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva son el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios. Eso quiere decir el lugar que hemos preparado. ¿Pero qué? Tenemos que creer en el Señor. Y entonces se cumple, como dice la Escritura, que desde nuestro interior correrá río de agua viva. Todo lo que pide Él es un lugar en ti y en mí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, 4:49. Le doy espacio para que ustedes puedan también acotar y manifestar sobre este tema. Amén. No se queden callados. Yo les animo a hablar, a expresar, tampoco a hacer tan extenso el comentario para que puedan hablar todos. Amén. Sé que todos tenemos allí experiencia y también tenemos cosas que decir. Amén. Entonces, bueno, les doy la palabra, hermanos. Buenos días, bendiciones para todos. Bueno, efectivamente, como dice la hermana, el Espíritu Santo, ahorita es que yo lo entiendo, obviamente conocía que existía el Espíritu Santo, pero no se me había revelado como ahorita con estos estudios. Y ahora comprendo porque a mí también me pasa que cuando estoy orando y me voy quedando dormida, hay algo ahí que me estremece y hace que yo vuelva a la oración. Y efectivamente es el Espíritu Santo. Amén. Efectivamente es Él. ¿Alguien más? Bueno, buenos días, Dios le bendiga. Bueno, fíjense, hay una cosa que ha estado impactando mucho mi vida, porque claro, la revelación del Espíritu, eso va, como nos han dicho todos los, los autores de los libros que hemos leído, va a ir creciendo. Yo había leído anteriormente este libro y ahorita lo entiendo más y lo vamos a volver a leer y cada día vamos a ir entendiendo más. Pero una de las cosas que particularmente me ha ayudado en este tiempo que se me ha revelado profundamente es el versículo que dice que Él puso, ¿no?, su espíritu dentro de mí, dentro de nosotros. Como tú lo decías, hermana, o sea, la unción no se va después que te vas del culto, la unción no se va después de un servicio poderoso. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y creo que cuando internalizamos esta verdad y se nos revela en nuestra vida, o sea, vamos a vivir más todavía en victoria, en triunfo en triunfo. Porque no, Él está ya dentro de nosotros, a cada instante, en cada momento, nos corresponde a nosotros, porque somos rápidos, se nos olvida. Y lo digo por mí, porque al momento, bueno, como que se te olvidó que está el Espíritu Santo dentro de ti, porque, o sea, hacemos cosas, decimos cosas o ignoramos
o nos estamos ahogando en un vaso de agua y olvidándonos que Él vive dentro de nosotros. Amén. Entonces la respuesta es que Él ya tiene un lugar. Él ya tiene un lugar y no hemos caído en cuenta, hermano, porque como dice la hermana, Él tiene un lugar y está dentro de nosotros, está dentro de nosotros. Y eso es lo que quiere Él también decirte en esta mañana. Mira, yo tengo un lugar dentro de ti. Entonces, ¿por qué vivimos también muchas veces desanimados y en derrota? Si Él está allí en todo tiempo. Amén. ¿Alguien más? Amén, hermana, buen día. Sí, como usted dice en la referencia, si nosotros estamos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Realmente podemos sentir el gozo, el regocijo, la llenura, de acuerdo a nuestra búsqueda, porque realmente cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿verdad? No podíamos sentir este gozo, esta llenura del Espíritu Santo. Bueno, yo conté un pequeño testimonio cuando yo comencé, yo le pedí al pastor, le decía, ¿cómo yo hago para entender un poco el mensaje de la palabra? Y él me decía, pídele dirección al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así fue mi hermana. Por eso que yo le digo que cuando nosotros sentimos el gozo y la llenura, allí está el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermana. Amén. ¿Alguien más? Buenos días, mi hermana Karina. Bueno, que cuando buscamos la presencia de Dios y la presencia del Señor, cuando nosotros buscamos a Dios en la oración, ¿cómo es que sube la unción? Pues esa unción que pudre yugos en nuestras vidas, es la unción la que va a pudrir los yugos, pues esa iniquidad, lo que nos aleja del Señor, lo que muchas veces quiere aflorar el viejo hombre, pues quiere salir la otra persona, ese viejo hombre caído, pues. Y a través de la búsqueda con el Espíritu Santo, ¿verdad? Baja la presencia del Señor y pudre todo lo que hay en nuestra vida, pues toda iniquidad. Amén. Y también que el Espíritu Santo de Dios, maravilloso Espíritu Santo, nos guía a toda verdad, pues que cuando estamos orando, Él nos guía a cómo debemos de orar por nuestra familia, muchas veces por nuestros hijos, ¿verdad? Que a veces queremos que lleguen a los caminos del Señor y bueno, y Él nos dice verdaderamente lo que hay en la vida de ellos, pues nos guía a orar. Amén. Amén, amén. Recordemos que una de las funciones del Espíritu Santo es la unción, ¿ves? Y él decía allí que, oye, que esta la conseguimos es teniendo un encuentro personal con Él, ¿ves? Está allí, solo debemos encontrar, o sea, empezar a ejercitarnos en eso. Y esto es muy en este tiempo, pues porque la unción, y tú escuchas la unción, tal cosa y la unción, ajá, pero él dice, la no fingida, la que en realidad conseguimos allí en la presencia, intimidad, teniendo comunión con el Señor, escudriñando esa escritura, teniendo revelación de lo que es la escritura por medio del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que Él es el que nos revela las escrituras, los misterios escondidos que están allí. Amén. Y aún todas las cosas. Ahí es que se consigue la unción. Entonces, a causa de esa unción, entonces se rompen los yugos que están en tu vida de esclavitud y en la mía. ¿Ves? En el nombre de Jesús. Mira, es tan tremendo. Tenemos, como quien dice, tenemos todo allí, como decía el ejemplo Benny Hinn. Mira, ve, él decía, Dios mío, me molesta mucho que, vamos a decir, pues un hijo del diablo, que el Señor lo reprenda, no teniendo tanto poder, sino una pequeña fracción, utiliza el 100% pues, de las ganas, vamos a decir, y oye, puede ser más efectivo que uno que tiene todo el poder, y hermano, y uno ni lo intente, sabiendo que tenemos el Espíritu Santo de Dios y no intentamos, oye, que Él dirija completamente nuestra vida. ¿Ves? O intentar al menos, empezar a intentar que Él, mira, empezar a rendir todo, para que Él pueda ir obrando en nuestras vidas y pueda dirigirnos. Amén. Porque Él es el poder, Él es el que solo todo lo sabe.
Él es el que todo lo puede, pues. Amén. Entonces, hermano, debemos tener consciente esto, pues. Amén. ¿Alguien más? Nos quedan Amén. 3 minutos. Amén. Buenos días. Bueno, en el libro de los Hechos hay un versículo que me gusta mucho, que dice que recibiremos poder. Aló, ¿me escuchan? Sí, hermana. Decía que a mí me gusta mucho un versículo que sale en el libro de Hechos, que dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando yo leí ese versículo, yo siempre oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero recibir ese poder, por favor. Todo el tiempo, Señor, ¿cuándo yo voy a recibir ese poder? Y yo de verdad me siento bien porque en todo este tiempo que estaba aquí en esta escuela de guerreros, he podido entender realmente que el poder lo tenemos y que realmente ese poder, para que se haga más efectivo en nuestras vidas, nosotros tenemos que buscarlo de corazón, pero no solamente este, por un momento, sino como mucho más, pues, y es a través de la escritura, o sea, de leer la escritura, de leer la Biblia, de buscar ese tiempo con el Espíritu Santo, de meditar en Él, de esperar que Él nos hable. Y como decía Benín allí en ese capítulo, pues que él se sentía triste porque muchos reciben el Espíritu Santo, pero, pero no lo buscan y entonces en sus vidas no pasa nada. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, pues que lo tenemos, que sabemos que tenemos ese poder, pero ese poder está allí, lo descuidamos y entonces no, no queremos, pues, o no somos lo que queremos ser. No nos llenamos, no nos sentimos llenos, satisfechos, felices, porque no descuidamos y simplemente no lo buscamos. Amén. Gloria a Amén. Dios. Así es, mi hermana. ¿Alguien más? Para cerrar, ya nos queda un minuto que quiera aportar para cerrar. Amén. Cuando, cuando el Espíritu, mira, yo estoy casi segura que el Espíritu también nos dice en la escuela de guerrero, a la hora de comentar, habla, di lo que aprendiste. Yo estoy casi segura, pero hermano, no obedecemos. Y así en muchas otras cosas, el Espíritu nos dice y no le obedecemos. ¿Ve? Entonces, ¿cómo queremos Lo ver que, gloria? ¿Cómo queremos dejarnos usar más? Amén. O sea, ¿cómo queremos ver más cosas en nuestras vidas? Con esto Yo cierro, quería hermano, porque aportar tenemos que pasar al devocional. Amén, hermana Susan. un pedacito más porque una de las cosas que también estaba teniendo más claridad, o sea, el Espíritu Santo es un caballero. Él no va a hacer nada si no lo invitamos. O sea, tenemos todo allí. Él vive dentro de nosotros, tenemos todo, el poder, tenemos todo. Pero si nosotros no lo invitamos a que haga, a que ejecute, a que nos ayude, no va a suceder nada. Estamos en una de las cosas que señalaba Beni en este capítulo, era que la iglesia a nivel general no se están viendo las manifestaciones de poder en medio de tanta necesidad, porque los ministros, los que están llevando los servicios, no quieren orar por los enfermos, le dicen a la gente, eso es algo mental, lo que tú tienes. O sea, porque no quieren accionar esto. Si nosotros que tenemos el poder, no invitamos al Espíritu Santo, no le decimos, o sea, no va a ocurrir la sanidad, y la gente se va atada, la gente sigue, seguimos mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ya dejar de ignorarlo y atrevernos. Él es el que va a Amén. sanar, él es el que va a hacer. Amén, hermana. Amén. Así es. Bueno, pasamos al devocional. Amén. Dios les bendiga. Espero que hayan aprendido y bueno, pasar por, como de costumbre, la escuela de guerreros, lo que aprendieron hoy. Amén. Dios les bendiga. Amén.